Bien, estamos ahora con Mayén Huarte, que es catedrática de Políticas Públicas y de Gestión de la Universidad Católica. Ella tiene estudios de maestría en Administración Pública en Maxwell School University of Syracuse de Nueva York. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha desarrollado consultorías para el Banco Mundial, toda una trayectoria. Y también estamos con Juan Carlos Cortés, que es director ejecutivo de Servir, que es esta instancia del Poder Ejecutivo que regula todo lo que tiene que ver con el servicio público, y ha preparado el proyecto de ley que mañana se discutiría, aparentemente, aunque no es seguro, en el Congreso, y se aprobaría. Y contra eso se están movilizando los de la CGTP. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, según Mario Guamán, este proyecto de ley de servicio civil atenta contra la estabilidad laboral, permitiría el despido de los trabajadores, se atentaría contra los derechos de los trabajadores, en fin, hay una gran movilización, han paralizado varias carreteras. ¿Qué cosa es este proyecto? ¿Qué introduciría esta ley de servicio civil? Efectivamente, ¿de qué se trata? Nosotros creemos que el proyecto, el proyecto que presentó el Ejecutivo el 4 de enero de este año, y luego tenemos el dictamen de la Comisión de Presupuesto que fue aprobado hace unas semanas, que reforma en parte el proyecto del Ejecutivo, mejorándolo, estableciendo un mejor orden inclusive en la norma. Ahora, la esencia, el alma de esta propuesta es básicamente la meritocracia, el mérito. Claro. Es decir, se establece la posibilidad que ingresar al servicio civil por concurso, que se pueda ascender por concurso, que se pueda permanecer, de acuerdo a ciertas características. Hay evaluaciones. Hay evaluaciones que tienen un solo objetivo, ¿no? Y la evaluación es para mejorar. El objetivo es cómo en realidad a partir de esta norma comenzamos a darle un adecuado servicio a los ciudadanos, cómo mejoramos el servicio que le damos, que sea de calidad y que puedan obtener la satisfacción de sus necesidades de una manera adecuada. Es decir, está pensado en dos estructuras. Por un lado, el ciudadano y también el trabajador, el cual va a ver, en sus beneficios una mejora importante, tanto en remuneraciones como tanto en la posibilidad de que exista una carrera realmente. Entonces, lo que tiene el Congreso en este momento es en sus manos una de las principales reformas que podría darse en el Estado peruano, que tiene que ver con las personas. Pero va a haber evaluaciones, entonces, y eventualmente incluso me imagino que para ascender, no lo sé. Pero si no se pasan las evaluaciones, igual el funcionario se queda. Lo que se establece es, lo que ya está en este momento en la normativa es, si en la evaluación, que no es un examen, ¿no? No es el examen que tengo que marcar, sino es la evaluación de tu trayecto durante todo el año, y se ha establecido un montón de garantías para efectos que esto funcione bien. Claro. Que el servidor sepa sobre qué cosas se le va a evaluar, que sea un año de evaluación, que sepa exactamente cómo se va a evaluar en los diferentes criterios. Entonces, si ese año yo tengo una evaluación negativa, y luego me capacitan un año más y luego tengo una segunda evaluación negativa, en ese momento recién sería una causal para poder prescindir de esa persona. Entonces hay las garantías para que esto funcione adecuadamente. Bueno, en toda empresa privada el trabajador está obligado, o el empleado, en fin, a producir resultados, a trabajar, a producir. Y si no produce, simplemente, señor, bueno, lo siento mucho, sino porque de eso depende que la empresa sobreviva, que crezca o que quiebre. Claro, el Estado no quiebra, por supuesto, ¿no? Pero los que sí quebramos somos los usuarios del Estado, que tenemos que hacer unas cosas espantosas, que no funcionan los servicios y todo. Entonces, para que los servicios funcionen, para que la obra se pueda hacer y todo, se necesita también que los empleados públicos, que les pagamos nosotros, pues trabajen bien, y para eso se necesita esta ley. Ahora, esta ley, aparte de eso, entiendo, ordena los regímenes que hay ahora, que en algunos casos son muy precarios. Es decir, esta ley desprecariza el trabajo, para usar un lenguaje de la CGTP, ¿no es cierto? Así es. Esta ley abarca a los tres regímenes con los que estamos viviendo en estos momentos. Hay un primer ordenamiento que se da cuando se crea el CAS, el régimen administrativo de servicios, que lo que hace es
esos casi 30 y tantos regímenes que teníamos, los ordena y dice, bueno, ahora hacemos CAS, ¿no? Los que llamamos los SNPs antes, los servicios no personales, que eran varias formas distintas de contratación. Bueno, frente a eso, hoy día estos representan cerca del 40% de la población, digamos, que afectada positivamente o negativamente por esta norma, ¿no? Esos que están en CAS, digamos, en CAS, que es un régimen temporal y precario. Relativamente precario, o sea, precario en el sentido menos precario que lo que era antes, porque tienen derechos, hoy día tienen vacaciones, tienen derecho a maternidad, una serie de cosas que antes no tenían, pero son temporales, o sea, son trabajadores que no han ganado el derecho de estar de manera permanente en la administración pública. Entonces, mañana se acaba tu contrato porque ese puesto se supone que es temporal. Pero la verdad es que es un abuso del sistema temporal, porque es 40% de la población de la que estamos hablando, ¿no es cierto?, trabajadores administrativos del Estado que están en casa. Entonces no puede ser que el 40% de los puestos sean temporales. ¿Y estos pasarían al régimen? Estos tienen la oportunidad de dar un examen y ganarse su puesto, digamos, eso es una cosa voluntaria. Es una cosa voluntaria. Uno ingresa voluntariamente a la carrera del servicio civil. Ahora, los otros regímenes que ya están en el servicio civil, yo no recuerdo nada. 276, 728. 728, ¿qué pasa con ellos? En el 728 es el régimen más parecido en el sentido de los beneficios del trabajador. Podría el 728, como que es el régimen privado, tiene todo lo que recibe como sueldo es pensionable. En cambio, el 276, de lo que recibe como sueldo, en promedio solo el 45% es pensionable, el 45% es pensionable. Quiere decir que si ese trabajador se jubila, ¿no es cierto?, sus ingresos regulares se vuelven menos de la mitad de lo que recibía antes, se empobrece el día que se jubila. En el caso del 276, el régimen más antiguo. Este régimen lo que dice es tu salario completo será pensionable. Eso es una gran mejora. Una gran mejora, efectivamente. Y eso cuesta al Estado. O sea que esa es una ley que cuesta. Es una ley que cuesta. Nos cuesta más a nosotros. Como 2.000 millones nos cuesta, más de 2.000 millones. ¿No? O sea, los datos exactos que tenemos, Juan Carlos, entre los 2 millones que nos cuesta, pero es una ley que nos cuesta. Y es una apuesta que está haciendo el Estado peruano por mejorar no solamente los servicios, sino a la gente. Ahora, ¿el paso de la 276 a este nuevo régimen también es voluntario? Sí, la gente tiene que concursar voluntariamente por el nuevo régimen. O sea que la gente podría quedarse en el 276, pero entonces va a haber un sector meritocrático y otro antimeritocrático. Es un proceso. La ley está pensada para ser implementada a lo largo de unos 7 años aproximadamente, ¿no es cierto? Donde tú tienes, la entidad es la que pasa. No pasa la persona, sino primero pasa la entidad. La entidad decide mirarse y decir, ok, ¿qué cosa tengo que producir yo? En función de lo que tengo que producir, creo mi cadena de valor. O sea, ¿qué cosa hacen las personas que están en esa organización que crea valor para producir esto? Eso de ahí se llama el mapeo de los puestos. Entonces tengo que identificar qué cosa necesito de la gente y qué perfil de gente necesito. Es contra esto, por primera vez además, ¿no es cierto?, que vamos a decir qué personas van a pasar, concursan y ganan en función de lo que saben hacer. Y eso es bien importante, porque no estamos hablando de tengo 14 títulos, 3 cosas conseguidas en Azángaro, no, sino en función de lo que sé hacer, gano mi puesto de trabajo. Y mi puesto está valorizado, o sea, lo que voy a ganar está valorizado en función de lo que agrega valor a la organización. Me parece muy bien, pero lo que me preocupa es que esto es una cosa realmente solo voluntaria, es decir, podríamos quedar con 1/3 de la gente dentro de un servicio civil meritocrático, evaluado y todo, y el resto en un sistema no meritocrático, donde la gente sigue vegetando, digamos, sin ninguna obligación y con estabilidad absoluta. Es una progresión, lo que va a pasar es que en algún momento esa gente se va a ir, y el nuevo que entra sí tiene que entrar con el sistema, porque es la entidad la que cambia el sistema. Entonces, si este señor se retira, se jubila, le pasa algo, entonces en ese momento, o asciende eventualmente, en ese momento... Entonces tendrían que hacerle hielo, por lo menos, como diría Lourdes Alcorta. Sí, pero es que creo que hay incentivos suficientes, por ejemplo, para la 276 para que pueda pasar. Por ejemplo, hace unos días una amiga que ha estado 15 años en la administración pública, en 276, ha recibido de CTS, por Comisión por Tiempo de Servicio, 280 soles. Eso es cara de vergüenza. Ya, entonces, digamos... claro, lo que pasa es... Entonces, ¿por qué? Porque lo que explicaba Mayen, digamos, únicamente se considera aquello que es considerado como remunerativo cuando voy a recibir de repente un monto de CAFAE. Los aumentos que se han dado en el sector público se han dado por CAFAE, ¿no es cierto? Claro, y es como darle la vuelta. No es pensionable, entonces en realidad la parte pensionable es muy poca. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y es, en primer lugar, sincerar la remuneración, es decir, lo que tú recibes como remuneración, que sea considerado como remuneración. Eso tiene 2 efectos importantísimos. Para efectos de tus otros beneficios, como puede ser la convención por tipo de servicios, y hay un crecimiento importante. Y en segundo lugar, para efectos de gratificaciones, para efectos de tu jubilación. Importantísimo. Entonces, son incentivos económicos de una manera
interesante. Y en segundo lugar, y es que este tema de la estabilidad que tenemos, no, se establece la posibilidad de que frente a un despido arbitrario por parte de un funcionario, el trabajador opte por una reposición, si es que ha sido arbitrariamente despedido. Entonces, no hay ese peligro. ¿Cuál es el supuesto peligro? El tema de las evaluaciones. Y realmente, como decíamos hace un momento, para que te evalúen como una persona que no has cumplido nada, digamos, es muy difícil, ¿no? Tienes que realmente no haber hecho absolutamente nada. Por favor. Entonces, lo que creemos es que las personas, 276, 728 y los casos, obviamente, van a tentar a pasar, porque además es un proceso sumamente interesante el que tiene que hacer la institución. Ya lo explicaba Mayen, este tema de mapeo de puestos, pero adicionalmente tiene que comenzar a planificar. En este momento, las entidades públicas no planificamos cómo debemos crecer y cuántas personas realmente debemos tener. Claro. Entonces, este proceso lo que nos va a llevar es a poder hacer eso en el futuro. Estamos mirando de acá a 50 años, ¿no? Definir claramente objetivos y para conseguir resultados, y para conseguir resultados hay que tener las personas que trabajen para conseguir los resultados, y por eso hay que evaluarlas. En fin, es la modernización del Estado, es la modernización capacitarlas también, pero capacitarlas. Tiene una inversión importante para lo que es formación de su personal, y genera una línea de carrera. Una línea de carrera. Es la modernización del Estado peruano. Es una cosa increíble cómo se pueden oponer a esto. Bueno, yo les agradezco. Ojalá que esta ley efectivamente mañana se discute y se apruebe, ¿no? Les agradezco muchísimo su participación en fin, a Juan Carlos Cortés de Servir y Mayen Ugarte. Muchas gracias. Vamos a una pausa, estamos ahora con Carlos Tubino, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia, para ver en definitiva si esta comisión está entendiendo, está captando o no la información que se requiere para saber si la DINI está persiguiendo a la gente o no.